la entrega de el trabajo de campo que hicieron para la marca. Creo que en algunos de los casos ahí les detallé en el feedback, que además me sorprendió porque realmente qué bonito cuando simplemente a partir de un trabajo de campo, el resultado es casi que podrían ya estar realizando, así como lo hicieron para esta marca, un tema como de consultoría, ¿verdad? En el sentido de que hay cierta información que obviamente como con esa metodología y esos pasos que ustedes siguen, igual lo pueden hacer para cualquier marca. Y poder, digamos, inferir y poder detectar dónde están aquellas fortalezas, cuáles son aquellos detalles donde de repente una marca puede empezar a mejorar ciertas prácticas a nivel de lo que es fidelización, a nivel de lo que es servicio, pero definitivamente para saber cómo poder estar en un paso adelante de la competencia y sobre todo para poder cerrar brechas con respecto a las expectativas que tienen sus clientes. Quiero, una vez que menciono esto, reiterarles, porque algunos de ustedes, y me dolió porque obviamente cuando tengo que calificar con respecto a la rúbrica, que es muy importante que también validen la rúbrica que se sube o que está en el sílabo, o cuando suben el caso, ahí aparece la rúbrica y aparecen los temas que se van a tomar en cuenta para la calificación. Por eso les comento a aquellos equipos donde les hice la referencia, generalmente temas relacionados con los gráficos, APA, los anexos, algunos que no incluyeron las conclusiones individuales, solamente la grupal, que hubo algunos grupos que toda la parte que hasta a mí me dolió porque hicieron el diagnóstico, el análisis, pero tuvieron esos detallitos que les doy la oportunidad de que lo mejoren para que puedan, digamos, obtener la nota, porque tal vez esos aspectos son aspectos técnicos que están incluidos dentro de la rúbrica y que tal vez, ¿verdad? Faltó ahí algún temita, y que entonces, ¿verdad? Lo mejoren y lo suben, ¿verdad? Yo voy a ampliar, ahora que termine la clase, mañana temprano, les voy a ampliar la fecha igual con fecha para de hoy en 8 para que ustedes puedan mejorarlo y que no pierdan esos puntos, ¿verdad? Porque en términos de todo lo demás, cumplieron muy bien y que tiene que ver con ese detalle que pues es más de peso en el sentido del diagnóstico, del análisis que ustedes hicieron con respecto a el trabajo de campo. Entonces, para que no se preocupen en ese sentido, porque igualmente, como les comentó, siempre desde el inicio de la clase, lo importante son los aprendizajes, cerrar la brecha de lo que nosotros podemos mejorar, porque pues también así aprendemos, ¿verdad? No simplemente calificar por calificar y continuar. Doña Elia, adelante. Buenas noches, profe. Una consulta. Ya todos los trabajos, todos los grupos están calificados. En mi caso, el grupo 6 sale sin calificar. Sí, sí, sí está calificado. Tal vez quédate al final y lo checamos porque a ver qué pasó, pero sí, todos están calificados. A menos que haya sucedido algo, que el otro día no sé qué me pasó, creo que con un grupo que había tenido ahí como el feedback y no apareció. Este, entonces nada más para asegurarme que esté bien. Sí, don María Fernanda. Sí, a mí también me sale sin calificar. Mm, déjenme ver, chicos. Bueno, ahorita mientras déjenme ver porque tal vez fue un tema donde tengo que darle que se publique todo porque como lo hago o sea, lo califico desde otro lado, a veces se me queda, ya sé dónde puede haber estado el tema, pero ya lo voy a revisar mientras ahorita tal vez checo un tema para que todos tengan ahí el acceso. ¿De acuerdo? O si me dan un minuto, permítanme nada más para ver aquí una cosita. Permítanme un minuto, es que no quiero durar mucho en esto. Mm, bueno, mejor ahorita les dejo una pequeña revisión y lo checo para que todos lo tengan, porque sí. De hecho, quiero felicitar porque hubo dos grupos que hicieron un trabajo espectacular. Como les digo, tienen unos pequeñitos detalles, pero entonces para que lo puedan corregir. Pero hicieron un trabajo muy bueno a nivel de diagnóstico y de análisis y quiero felicitar al grupo 2 integrado por Marco Zárate, Mauricio Arias, Moisés Bolaños y Ronald Araya, y el grupo 4 que está integrado por María Puy, Nicole, eh, Rodrigo Cárdenas y Triani también. Entonces, felicitarlos porque hicieron un trabajo espectacular, chicos. Ahorita creo que por ahí debe haber un temitas, déjenme ver si aquí está. Esa fue la sesión módulo 5. Déjenme ver aquí un minuto nada más.
Ujú. Ahí está, perdón. Ahora sí, chicos, pueden checarlo. Entonces ahí lo ven con tiempo, pero ahorita regresemos a la clase. Creo que me faltaba ahí un pasito que se me quedó como en el tintero. Bien, quería igualmente aprovechar este espacio porque justo estamos como a la mitad y quisiera, como no todos, pero que tal vez por lo menos, aunque sea un compañero por equipo, validar un poquito la parte de la metodología, los temas que hemos venido revisando, si tienen alguna sugerencia, algún tema que quisiera que incluyamos dentro de los mismos temas que hemos venido viendo, o sea, como algún tipo de recomendación se aplicara. De cómo hemos venido generando la dinámica en el curso. Entonces, y si obviamente, así como hemos venido trabajando, algunos de ustedes el primer día de clases pues manifestaron sus expectativas, entonces pues obviamente la idea es que pues se vayan cumpliendo. Entonces, cualquier ajuste, cualquier tema que a ustedes les gustaría mejorar, creo que todavía estamos a tiempo de poderlo hacer en caso de que haya algo que se nos esté quedando por ahí. Entonces, le doy la palabra a Marco, después a Sebastián. Adelante, compañeros. Sí, pero ahí se me escucha bien. Sí, no, Perfecto. nada más para decirle igual, como le puse en el mensaje, he estado teniendo unos problemas, pero acabo de estar súper pendiente. Quería igual darle mi opinión. En mi caso, bueno, como yo lo había comentado, yo soy periodista y saqué la licenciatura en comunicación y mercadeo. Creo que este curso me ayuda un montón para comprender directamente desde una gerencia cómo es que funcionan todos los procesos de mercadeo, pero tal vez yo sé que tal vez este curso es como más a nivel general, pero tal vez me abrió un poco más la visión respecto a lo que yo había visto en la licenciatura. ¿Por qué? Porque es como un ambiente más competitivo, es algo que me está llevando a mí como a dar esa milla extra de no estar tan acostumbrado a lo que es nada más crear una campaña, a lo que es simplemente llegar y hacer el contenido de redes sociales, a saber qué productos vender, cómo venderlos, no. Es más como un análisis y un estudio a fondo de este tipo de casos que creo que me ha ayudado bastante. Entonces, las expectativas, yo creo que yo lo veía, no sé por qué lo sentía como un curso, según yo, fácil o más fácil de, de comprar tal vez por la especialidad que llevo, pero creo que más bien ha sido, no todo lo contrario, pero sí ha sido como un reto para poder entender más a detalle cómo es que funcionan todos estos procesos y más viéndolo desde esta marca. Yo creo que algo que también ha favorecido mucho es el trabajo en conjunto, también porque por lo general uno está acostumbrado a hacerlo así solo o cosas así. Entonces creo que eso también ha facilitado muchas cosas. Y por mi parte, como mejoras, en realidad no veo como algo así en específico, sin embargo creo que los temas y todo siempre se ha discutido en clase y al menos yo estoy satisfecho porque siempre termina como aclarando las dudas que tengamos y así, entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias, Marco. Bueno, igualmente vamos a ver, pues a título personal, como este curso siempre es uno de mis favoritos, de repente la idea es como que lo complicado no sea tan complicado y más bien tengamos esas herramientas para que ustedes puedan aplicarlas a la hora de tomar decisiones, obviamente dentro de sus posiciones gerenciales. Y de repente trato de que sea así, ¿verdad? Eh, y que ustedes lo disfruten. Obviamente una de los metodologías que espero integrar, ya que vamos más avanzaditos en los casos, es que probablemente, no en este que les estoy dejando, pero sí en el segundo, que va a ser estudio de caso grupal marca 2, vamos a integrar un reto interesantísimo para subirle, como quien dice, el nivel, y va a ser poder hacer análisis y un poquito más de toma de decisiones, pero ya utilizando inteligencia artificial, que me parece que es muy interesante porque realmente cuando uno, o sea, el propósito es que ustedes también aprendan de alguna manera a retar a la misma inteligencia artificial, porque muchas veces hay contenidos que no se trata de que hagan el trabajo de uno o que se le pida y se le dé un prompt y simplemente genere el informe, sino que lo rico está que cuando hay mucha data, cuando hay mucha información y cuando son muchos documentos, sea un instrumento que nos ayude a tener como un condensado de data
y a partir de eso nosotros poder estar, ¿verdad? Como cuando usted mete un diseño, que te pregunta y lo va mejorando y lo va mejorando y que más bien el reto sea como reto a la inteligencia artificial para poderlo llevar a otro nivel. Y realmente cuando eso se logra es muy interesante porque hay tanta data que igual, obviamente hay que revisarlo, hay que tener mucha información del contexto, pero si usted conoce el contexto, conoce la realidad, eso le permite decir qué tan lejano, qué tan cerca puede estar de la información, pero eso ayuda mucho, como quien dice, a una segunda, una tercera opinión eh, para la toma de decisiones. Entonces, para el próximo, no el que les voy a dejar ahora, sino el que sigue, va a ser un caso interesante en este sentido. Incluso creo que voy a hacer una pequeña modificación en el proyecto final, que es como donde vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto en el curso, que es muy probable que la próxima semana se los voy a guindar también, para que aunque falten varias semanas, ustedes ya lo puedan ir construyendo, lo puedan ir analizando. Ya digamos en semana 9 no hay casos por entregar, entonces la idea es que ustedes desde ya puedan ir avanzando con esto para que si tienen consultas o dudas, con mucho gusto, como con algunos de ustedes, me lo pasan, yo lo voy revisando, ustedes siguen avanzando y prácticamente pues cuando ya lo van a subir ya está listo. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayan pensando cómo poder optimizar y que a partir de este ejercicio que yo les voy a subir para la próxima semana, porque de nuevo, el proyecto final va a resumir todo lo que hemos aprendido. Entonces, igual se los voy a subir para que los que lo puedan ir haciendo, puedan ir investigando, puedan ir avanzando en el tema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ese lado, muchísimas gracias, Marco. Y vamos a meterle, como quien dice, un poquito de asteroides a los casos, porque eso es importante que pasemos otro nivel. Y eso es un tema que tiene como una promesa ULACID, ¿verdad? En el sentido de que no solamente se trata de que en los cursos que tienen relación con comunicación y mercadeo veamos siempre las campañas, sino que realmente justifiquemos y todo tenga un sentido y un argumento, no simplemente una campaña con un concepto creativo, sino realmente información y data y entender que hoy es un capítulo muy bonito porque tiene que ver precisamente con todo esto de lo relacionado con el mercado de los consumidores, que es nuestra razón de ser. Y si los entendemos y entendemos de dónde se toman las decisiones, porque es que un consumidor puede cambiar una decisión a última hora. Y creo que el mayor reto que tenemos los mercadólogos en este momento es cómo convencemos a las nuevas generaciones, porque son generaciones muy diferentes a la que fuimos nosotros o a la que fueron nuestros papás, donde de alguna forma todo era un poquito más predictivo, se leía un poquito más esos gustos y preferencias, pero el reto que tenemos ahora a la velocidad de rayo, donde se toman las decisiones y que también cambia precisamente por la dinámica que tiene la tecnología, es impresionante. Entonces, bueno, muchas gracias, Marco. Sebastián. Buenas noches, profe. Buenas noches. Justamente retomando un poquito lo que acaba de mencionar, agradecer el enfoque tan aterrizado como en realidad a la práctica, porque yo me gradué de la UCR de Comunicación con énfasis en publicidad, entonces la cantidad de cursos que lleva marketing son montones, ¿verdad? Pero muchas veces, justamente como usted lo dijo, lo dejan en que la campaña creativa y que lo dejan como muy, muy en el aire, como, o sea, como acá yo he visto como si nos ha tocado bajarlo, como en el de Kiri, que era un 4%, pero entonces eso en realidad, ¿cuántos bolsitas en ventas se traduce en cuál periodo? O sea, como ya más aplicado. O yo, cuando nos puso a hacer lo del presupuesto, lo de comisiones y bonificaciones de los vendedores, dije, Dios mío, esto es demasiado valioso, como en ese montón de cursos de mercadeo que he llevado, nunca una profesora o un profesor había sacado tiempo para explicarnos cómo traducirlo en la práctica, en la realidad. Entonces, como más bien como agradecer, y si uno puede hacer una solicitud ahora a mitad de camino, es que ojalá eso se pueda mantener como el cómo lo aterrizamos a la práctica, porque siento que es demasiado útil para los que trabajamos en equipos de marketing ver en el mundo real, en las compañías, cómo se traduce todo esto en el día a día. Entonces, gracias también como por ese enfoque tan aterrizado. No todos los profesores y profesoras que he tenido la oportunidad de cursos lo aterrizan también, y eso es bastante valioso desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Sebastián. Y tomando en cuenta lo que usted menciona, porque yo este año, de hecho, hice un viraje en todos los casos. Ahí les voy a decir yo el proyecto, pues ese proyecto final que es el que tiene tal vez más peso, pero es como el que hace como un resumen. Y escuchándolo, le voy a meter en contenido porque eso me parece muy valioso. Y sobre todo porque hicimos el trabajo de Kitty.
y eso nos va a servir mucho precisamente, bueno, que fue el primero, pero que tiene también la sumatoria con el segundo, que casi que todos fueron, con excepción del de los compañeros de la clínica estética, casi que todos hicieron sus proyectos con productos de consumo masivo. Y hay un tema que a mí me interesa mucho que ustedes lo puedan ver. Y escuchándote, poniendo un poquito este tema de los números, hay un tema que me apasiona y que, bueno, también uno de los temas que saqué por ahí una especialización, pero que tiene mucha validez y eso es muy fácil porque lo podemos hacer con un ejercicio. Y escuchándote, amén de lo que veamos cuando veamos la próxima semana, precisamente lo que tiene relación con ya básicamente la toma de decisiones del análisis de mercados de negocios, creo que voy a introducir un tema para que al final del curso también se aplique en uno de los casos, y es en términos de merchandising. Ustedes conocen el concepto, o sea, saben qué es el merchandising, a qué se dedica. Bueno, merch viene del concepto mercadería y el ING, que es movimiento. Entonces, básicamente es mercadería en movimiento. Entonces, en otras palabras, tiene que ver la forma en cómo se coloca, o sea, es colocar el producto adecuado, de la forma adecuada, en el espacio adecuado. Entonces, hay una dinámica muy interesante, y escuchando a Sebastián, me parece que sería muy valioso que ustedes tengan, porque, bueno, desde que entré a la clase, ustedes saben que lo que no se mide no se controla, y dejar un poco esa parte del mercadeo romántico para entrar a los números. Entonces, es muy interesante conocer, por ejemplo, el famoso concepto de, eso se llama merchandising de gestión. Y el merchandising de gestión tiene que ver en cómo numéricamente yo argumento la rotación de los productos. Y respondiendo un poquito a este tema, le vamos a subir el volumen, que de nuevo, esto tiene que ver mucho también con la dinámica del grupo, y siento que este equipo está ya muy maduro en ese sentido, para llevarlos a otro nivel, y es lo que decía Sebastián. Vamos a hacer una promoción. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, voy a poner el caso Semana Santa? Que ustedes saben que en Semana Santa, ¿qué es lo que encontramos en los supermercados? Chicos, chicas. Vamos a irnos un poquito atrás, porque tiene que ver precisamente con esto que vamos a ver hoy, el tema de análisis de mercado de consumidores. Entonces nos vamos a ir a la Semana Santa. ¿Qué es lo que sucede en un supermercado en Semana Santa, Sebastián? O sea, hay más demanda de sardinas y pescado. Exacto. ¿Y con qué nos encontramos a propósito del merchandising? ¿Qué es lo que ven ustedes en los puntos de venta? Promociones. Muchas Ajá, cabeceras de atunes y todo esto lo relacionado exacto. con mariscos. Muchos stands, muchas cabeceras de góndola, mucha promoción, dijo Roberto, de atunes y de sardinas, porque entonces cuando hacemos esa bajada estratégica a la que se refiere Sebastián, es decir, ¿cómo argumento? O sea, porque ya eso es como el detalle de la bajada. Ustedes pueden llegar y mencionar, como muchos de ustedes lo hicieron y divinamente, me acuerdo una presentación que hizo muy bonita uno de los equipos que le metió inteligencia artificial a los artes, y entonces se veían las góndolas. Pero entonces, es decir, ¿cómo yo presupuesto hacer una góndola? Porque lo vamos a mencionar en la bajada. Vamos a desarrollar una promoción que va a estar en diferentes puntos de venta, porque eso va a salir del objetivo. Vamos a incrementar las ventas, o sea, el caso lo vamos a llevar en el sentido de que vamos a incrementar las ventas en supermercados. ¿Y cómo lo voy a lograr? Probablemente va a ser una promoción, em, y lo vamos a hacer de Semana Santa para que se me motiven más. Eh, pero entonces, ¿cómo argumentamos que yo necesito hacer unas islas o unos stand donde yo voy a colocar, o unos exhibidores donde yo voy a colocar el producto? Y la pregunta clave, ¿cuánto de frente, cuánto de fondo? ¿Verdad? ¿Qué me deja más? ¿Qué me deja menos? Porque todo eso yo lo tengo que argumentar y son números. O sea, es la parte no romántica de toda la historia que probablemente no le llegan, ¿verdad? Este contenido generalmente se ve en un curso de merchandising, pero me parece muy importante que ustedes también lo lleven a cabo, porque es un tema de cómo lo mido
racionalmente, pero financieramente. O sea, yo no voy a vender por vender. De hecho, cuando yo les hago una pregunta, cuál es la razón de ser de un supermercado? Imagínense que ustedes son los dueños de un supermercado. ¿De qué vive ese negocio? ¿Cuál es su razón de ser? De mover el producto, de tener Ajá, rotación. de mover el producto, de rotarlo, pero ¿para qué? Cuanto más roto un producto, se vende más. Todo bien, hay más ingresos. Pero vamos a ver, mi propósito es que se venda más o que qué. No, De ¿Cuál es tener la... un la mayor gente siga margen. visitando, que la gente siga visitando el supermercado y comprando lo Mayor que siga rotación, llegando. punto. Ok, pero alguien me dijo margen. ¿Quién me dijo margen? De tener un mayor margen de Mike, ganancia. exactamente. Esa es la razón de ser de un supermercado. Generar tráfico para que la gente vaya a mi punto de venta. Obviamente que los productos se vendan más, pero a mí lo que me interesa es que el producto que más se rote, ojalá tenga mayor ganancia, porque ellos, incluso muchos de estos supermercados, tienen los productos en concesión, no los compran. Entonces, si se vende, yo le pago lo que se vende. Si no se vende, retira el producto. Porque ellos ganan lo que le, ¿verdad? O sea, por decirles algo, no sé, hablando de los atunes. Puede hacer que a la gente de Sardimar, voy a hablar de un atún X, el atún X, em, lo compran en, no sé, 600 colones y el supermercado lo vende en 800. Entonces, esos 200 colones son los que se gana el supermercado. Por eso es muy importante cuando se habla de las marcas propias, porque ahí le estás comprando volumen, se manda a hacer. Entonces, se venda o no se venda, es la marca propia. Pero, obviamente, si yo soy también productor, al final, sobre todo si aquí hay ingenieros, saben que a mí lo que me interesa es que la planta esté al 100% de producción, no que haya un 70% de producción y un 30% ahí que está el tiempo, ¿verdad? Hay un costo hundido que no estoy aprovechando. ¿Me explico? A mí me interesa que sea el consumidor o sea el industrial que me compre, yo necesito tener mis máquinas produciendo al 100%. Entonces, ahí obviamente sobre ese costo hundido y sobre otros costos, es que obviamente a nivel de la venta del volumen, yo puedo bajar mi precio porque ya es una producción fija y es un ingreso fijo. Entonces, por eso es que muchos supermercados tienen sus marcas propias, con las que ya sabemos, sabe más y todas las que existen, porque al final estamos comprando la misma galleta María de Pozuelo, estamos comprando el mismo atún, estamos comprando, pero obviamente lo que lo que el supermercado está comprando, que al productor le interesa es probablemente la producción, que me está garantizando que mi planta esté al 100% de producción y segundo, que obviamente ahí hay pagos. Entonces hay pagos que de repente puede ser por pronto pago, mejores precios, donde usted recupera la inversión más rápida que probablemente esperar que el consumidor vaya y le jale un producto del stand por una promoción. Que además tengo que hacer una inversión en el punto de venta y si lo hago a nivel masivo, una campaña publicitaria. Porque recuerden que igual hay muchas promociones que no hace falta con el ejercicio que hicimos del objetivo que yo haga una campaña masiva. Con solo que yo haga una buena góndola, con una buena promo en el punto de venta, ya la hice. Por eso es que es muy importante, sí, como dice Sebastián, que a nosotros nos quede muy claro cómo hacemos esa bajada estratégica, porque no es un invento, vamos a incrementar un 3, un 4, un 5. No, 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 a ver, eso en cuanto, ya sea ventas o número de transacciones tengo que hacer para poder alcanzar mi objetivo. Si mi objetivo lo hago en una sola tienda, ¿para qué yo voy a hacer una inversión que es innecesaria? Y eso es muy importante. Entonces, le vamos a meter a solicitud indirectamente, Sebastián, y si les parece ese contenido, porque va a estar muy dinámica el aprendizaje y vamos a manejar ese tema de rotación, porque es muy interesante. ¿Cuál creen ustedes cuando ustedes van a un stand, y si no me encantaría que lo hagan el fin de semana, que van al supermercado? ¿Cuál creen ustedes en un stand, porque se maneja por categorías, cuáles creen ustedes o por qué un producto ustedes ven que tiene lo que se llama más frentes y por ende más fondos en una góndola? Que tiene mayor rotación. Porque tiene mayor rotación y probablemente hasta mayor rentabilidad. Entonces, recuerden que aquí es como cuando usted compra un terreno. Cuando usted compra un terreno, ¿cómo se lo venden?
¿Por qué? Tiene Usted más va- accesibilidad a ciertas áreas o ciertas zonas. sí, pero digamos, cuando vos ves una finca y usted dice en cuánto cuesta la finca, ¿cuál es la pregunta clave ahí? ¿De ¿Cuánto cuánto de cuesta ¿Cuánto el cuánto de metro? frente, Metros cuánto cuadrados. de... cuánto cuesta el metro cuadrado? Entonces, cuando usted trabaja negocios, a mí me encanta, por ejemplo, cuando yo voy a las pulperías, porque aquello está que no cabe ni un alfiler. ¿Por qué? Porque es hasta cada centímetro que tiene ese negocito le está costando, o sea, le tienen que sacar la rentabilidad a cada milímetro. En un supermercado lo mismo, usted tiene categorías y usted ve, se negocia que en cada categoría, llámese snacks, llámese licores, llámese atunes, llámese hasta las mismas verduras, porque nosotros podemos hacer el tema de merchandising de la rotación, el punto de venta de las verduras. No crea que por suerte usted ve que hay una caja llena de aguacates y otra llena de tomates y un poquitito nada más de pepinos. ¿Por qué? Porque ahí se mide la rotación, cuánto se me mueve el producto y cuánto me genera más ganancia. Pero eso lo vamos a ver en la otra semana, porque yo creo que con eso vamos a complementar muy bien todo lo que hemos venido aprendiendo como equipo y que les va a subir muy interesante la toma de decisión y que cuando vayan a un supermercado o a un punto de venta, ustedes, imagínense que usted un punto de venta le cueste $1.000.000 en alquiler. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiene que vender y a dónde va a colocar en cada metro, en cada centímetro, qué producto para que le sea rentable? ¿Me explico? Porque usted tiene que colocar los productos, igual, ¿qué se vende más rápido? Eh, los productos que son más baratos o los más caros. Y va a depender la respuesta. Por ejemplo, si usted tuviera una pulpería en Lindora o una pulpería en Atillo, ¿usted cree que los productos en cantidad de abastecimiento y de precio los tendría igual? La mayoría me dice que no, ¿por qué? Bueno, y sucede. Hay precios referidos, pero ¿qué sucede? Puede hacer que los productos que usted vende en Atillo, los más accesibles, le van a rotar más, pero le va a ganar menos. Probablemente en Lindora usted va a tener productos que tal vez no rotan tanto, pero su margen es mayor. ¿Me explico? Y eso sucede. Entonces, siempre tomando en cuenta a qué público, a qué segmento estamos dirigidos, por favor, chicos, que yo no me los encuentre y un día yo escuche de ustedes que va dirigido a todo segmento. ¿Verdad? Recuerden que hay un grupo primario y un grupo secundario. El primario es mi foco, de 13 a 17, pero yo tengo un grupo entrante que es de 7 a 12 y de 18 a 24, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber un target foco en el que van concentradas todas mis energías. Ok, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, es que ya me emocioné yo con este tema, pero yo creo que con eso vamos a hacer un cierre relacionado con el tema de las promociones, ya más ejecutado al punto de venta. Entonces, gracias, Sebastián, ahí por el detalle. Si les parece, pues entonces vamos a agregarle ese bonus al curso. ¿De acuerdo? ¿Algún otro compañero que quisiera comentar? Igual pueden decir, chicos, si hay algo que pueda mejorar, más bien bienvenido, ¿verdad? Yo ¿Algún otro diría compañero? que Sí. investiguen sobre shopper marketing, que ahora está súper en consumo masivo y todo ese tema en supermercados. Ujú, ujú, ujú. ¿Quieres que ampliemos un poquito de ese tema? Ah, bueno, Oh, esto es que va dirigido todas las estrategias, ¿verdad? Al que entra al supermercado a informarle, a decirle, ok, no sé, ejemplo, tenemos Gatorade, ¿para qué sirve esta línea de Gatorade que hidrata súper bien? Y siempre tener como toda esa visibilidad de tener, bueno, que esté los precios, ¿verdad? Que esté un buen marcaje, eh, todo ese tipo de cosas. ujú. Excelente, muy bien. Bueno, para la próxima semana vamos a hacer un poquito de resumen porque hoy no lo voy a exponer porque ya en esta ocasión vamos a calificar con base en esta presentación de resultados del diagnóstico que ustedes hicieron, que como digo, la mayoría lo hicieron bastante bien, muy buena observación, muy buena data y sobre todo yo creo que es el reto porque es una marca muy buena. Entonces, para irnos adentro, bueno, perdón, no sé si hay otro comentario que alguien más quisiera hacer. Ronald, María Alejandra, los oigo muy calladitos.
Profe, yo no tengo mucha experiencia en este tema de mercadeo, me llamó la atención y me acaba de surgir una duda. Ujú. En los supermercados, entonces, digamos, yo Sardimar no pago el espacio. Sí, Es el claro. Sí, supermercado. claro. Ok. Ah, no, sí, claro. Y dependiendo de a dónde lo coloques, tenés que pagar más. Sí, y luego, pero el supermercado tiene autonomía para decidir si lo pone ahí o no. Sí, es una negociación. De hecho, vamos a ver, cada categoría eh, pone a las marcas a que negocien entre ellos y cada cierto tiempo tienen lo que se llama un capitán de categoría. Entonces, si usted representa la marca A y Mike representa la marca B, en una temporada vas a ser el capitán de categoría y en otro va a ser Mike. Por eso es que nosotros vemos que en los supermercados muchas veces los productos los cambian de posición, los cambian de orden, porque dependiendo de la categoría, vamos, que cada ejercicio lo que pretende es que el producto se rote y venda más, pero es como para darle la oportunidad a las diferentes marcas de que no siempre le voy a dar, por ejemplo, que vos representes, no sé, a Pozuelo, y resulta que Mike tiene las, mm, no sé, los nuevos snacks de Dos Pinos. Entonces, las nuevas galletas, perdón, de Dos Pinos. Entonces, yo le tengo que dar en igual de posibilidades que vos tomes tus decisiones de cómo colocar los productos, de cómo rentabilizarlos, pero también se los tengo que dar a Mike. Y obviamente luego, verá todo, en todo, por eso el tema de los QR, porque es muy importante, los códigos de barra, perdón, cada código implica una descripción del tamaño, de las características de cada producto. Y cada vez que eso pasa por la caja registradora, ¿verdad? Cuando se lee, eso es un manejo de inventario automático donde hay sistemas que ya ellos los tienen montados y ni me quiero imaginar ahorita con inteligencia artificial donde si usted hace una promoción, usted en tiempo real puede estar viendo dónde se le está moviendo más esa promoción, en qué punto de venta, en qué presentación, en cuanto a tamaño, en cuanto a contenido, y poder tomar decisiones de decir, tengo que abastecer, porque el peor error que nos puede pasar como marca es que usted llegue a buscar un producto y haya, digamos, una ruptura de stock. Porque entonces, si hay competencia, adivine qué es lo que va a hacer. Usted va a comprar la competencia. Usted no va a decir, ah, no me voy a esperar la próxima semana a venir. Usted compra lo que hay. Y muchas veces, vean a ver si no sucede como le pasó a mi papá, ¿verdad? Cuando les conté el caso de toda la vida se había tomado jugo de naranja Dos Pinos y cambió por Tampico y ya no volvió más con la marca, ¿verdad? Esos son los momentos, ¿verdad? Que cambian y por eso mucho de lo que vamos a ver hoy, cómo el cliente cambia de parecer, toma decisiones y nosotros tenemos que tratar de entender y leer esa caja negra que está ahí en la mente. Porque puede tener muchos años de consumo, pero puede haber un detonante mínimo que lo hizo cambiar de marca por diferentes factores y lo perdimos. ¿Verdad? ¿Quién había? Ronald, sí, adelante. Ronald y luego Rudy. Profesora, con ese tema de los supermercados es súper interesante porque, por ejemplo, lo que yo conozco un poco es acá en Panamá no existe Walmart, por ejemplo, pero existen 5 cadenas grandes de supermercados que juegan como mini Walmarts cada uno. Cada uno pone sus reglas, cada uno tiene y que son cadenas importantes, digamos, que tienen no sé, entre 45 y 50 tiendas grandes a nivel de todo el país. Entonces, estas cadenas de supermercados realmente tienen niveles de ingreso y ellos tienen por la venta del producto per se, pero por lo que decía la compañera, por el espacio, por los puntos de góndola cobran, por si yo hago algún tipo de material POP, si yo tengo todo ese tipo de cosas, lo cobran. Incluso para catalogar un producto, para yo meter un producto nuevo en el supermercado, me cobran una cantidad, para aumentar precios, me cobran una cantidad para poder modificar precios. Entonces, digamos que, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, gran parte del presupuesto que se engloba dentro de lo que tiene que ver con publicidad, mercadeo y dinámicas y todo esto, mucha parte se la lleva simplemente el estar en el supermercado, porque digamos que es una categoría o un segmento muy caro
muy caro. Y aquí es muy curioso porque dependiendo de qué tanto, sí, dependiendo de qué tanto se venda tu producto, así te dan más o menos pelota a la hora de ir a negociar. Así te dan, porque yo puedo tener la plata, pero si mi producto no se está vendiendo, tampoco es que ellos a la libre me dicen, bueno, compra todo el espacio de la góndola. No, si el producto no se vende, aunque yo tenga la plata, ellos me van quitando espacio y hay, digamos que una guerra muy fuerte en eso. Incluso aquí en Panamá funciona entre el mismo supermercado, tienen divisiones, está la parte comercial, está la parte de finanzas, está la parte de logística y entre ellos mismos compiten y ellos dicen, no, yo tengo que asegurarme de sacar la mayor rentabilidad por aprovechamiento de espacios, por cobrar, por esto, por todo lo demás. Entonces, cuando uno como empresa llega a negociar con ellos, le toca negociar con el de comercial para que le compre, con el de logística para el espacio, con el del otro para esto. Entonces, sí es una dinámica muy interesante, digamos, y cuando hay 5 jugadores grandes, que cada uno tiene sus reglas, que cada uno pone sus, viera que se vuelve incluso complejo, digamos, el tema y sobre todo caro a la hora de poder traducir en dinero el estar en ese supermercado. Sí, es muy interesante. Gracias por la acotación, Ronald. De hecho, les voy a comentar rápidamente un caso a propósito de esto, porque todo es dinero, porque todo se tiene que rentabilizar. No sé si ustedes se recuerdan cuando la leche iba a entrar, la leche Mu. ¿Ustedes se acuerdan de la leche Mu? Que era de la gente de cervecería, porque ellos trataron de abarcar diferentes categorías. Y ellos lanzaron la marca. Claro, por eso es que esto es como cuando se hacen las compras, cuando en aquel entonces las agencias de publicidad compraban para cada una de las marcas, pero luego se hizo como por naturaleza, se hizo, digamos, las grandes comercializadoras y compra de pauta, que hoy por hoy se maneja así. Básicamente son empresas que se dedican a negociar, pero en volumen, las compras de pauta. Entonces, muchas veces si usted hacía la compra, una agencia, y tenía muchas marcas, tal vez de las marcas grandes se beneficiaban las pequeñitas porque tenían negociaciones de bonificación, pronto pago, pauta espejo, etcétera. Esto sucede igual. No es lo mismo que entre una marca que pertenece a Unilever o que pertenezca a Dos Pinos o que pertenezca a FIFCO, a la marca de un emprendimiento que la profesora Lucy estuvo no sé cuántos años detrás de que me dieran la oportunidad para colocar solo una línea de unas galletitas mías. No me explico. Eh, Porque ahí se negocia lo que precisamente Ronald acaba de mencionar. En conjunto, ¿cuánto representan todas las marcas que representa ese Unilever, representa FIFCO, representa Dos Pinos, en términos de la rotación del producto, de la exhibición? Entonces, eso es muy importante. Y entonces, retomando el caso de Mu, eh, obviamente Dos Pinos hizo una presión muy fuerte y el producto no lo quisieron comercializar. Entonces ahí, adivinen qué fue lo que hizo Cervecería con todo el músculo que tiene, bueno, que tenía porque ya lo vendieron, pero en su momento que tenía Cervecería. ¿Qué creen ustedes que hizo y que todos lo conocen? Es un punto de venta que pertenece a Cervecería. Ah, el que era Musi, ¿no? Exacto. Entonces, compraron Musmani, porque compraron la cadena de panaderías Musmani, y además me pareció Sí. que fue una estrategia muy bien jugada porque entonces dijeron, no nos dejan vender. Y además, digo con mu, porque no solamente era leche, era todos los lácteos. O sea, eran quesos, era queso crema, era leche, etcétera, todo el derivado de la marca como tal. Entonces dijeron, no nos van a dejar venderlo. Voy a poner el ejemplo Walmart, porque el caso se dio con Walmart. Entonces dijeron, perfecto, no nos quieren vender. Perfecto. Entonces compraron todas las franquicias de Musmani y pusieron Musi. Y Musi, al inicio, si ustedes se acuerdan que vendía, era una panadería, porque era Musmani. Pero entonces todo el producto lácteo lo vendían exclusivamente ahí. De hecho, obviamente, ya después, obviamente, se abrió la negociación y ahora, bueno, ya el producto yo creo que ya no existe, pero en su momento, obviamente, por me imagino estiré y encoge, el producto se vende
Y adivinen qué sucede. Por eso, si no lo habían notado, ¿qué es lo que ponen ahora? Porque obviamente ya es un punto de venta que probablemente compite con AMPM y todo. Pero por esa razón, ¿qué es lo primero que ustedes ven ahora en un estante en Musi? Que siempre hay, por si no lo habían notado. Cervezas. Sí, yo demasiada presencia de Imperial, o sea, es como toda Exactamente. la marca de ellos, es como entrar al aeropuerto, que uno llega ahí de donde está, o Exactamente. sea, que sí, me sienta en la cervecería, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Esa es la razón, ¿verdad? Pero bueno, esos son temas estratégicos que esto es como jugar ajedrez. Entonces, bueno, es muy interesante porque, bueno, ya ellos tienen sus puntos de venta y pues por eso es que ustedes ven que tienen esa dinámica en el mercado. Y así se mueven las marcas. Tratan de, obviamente, colocar su producto que tenga rotación, que tenga la mayor exposición. Nosotros como clientes no tenemos por qué saber que Musi es de cervecería, pero obviamente tiene todo un backup y que tiene todo un sentido. Me pareció muy interesante que dijeron, ok, compramos las panaderías y colocamos nuestro producto complementario, porque donde hay pan, tiene que haber leche, tiene que haber, o sea, la gente va y lo compra, que es parte de lo que vamos a ver ahorita en términos de cómo se maneja de acuerdo precisamente a esas cajas negras el tema del análisis del mercado del consumidor. Entonces, retomando, bueno, perdón, entonces, excelente acotación, Ronald. Rudy. No, profe, para no quitar más chance, yo lo que también ahora que hablaba el compañero Ronald, que también me parece muy interesante es, por ejemplo, aquí lo agresivo que ha entrado Walmart, ¿verdad? En los 5 años o 4 años o 10 años, no sé cuánto exactamente tienen, pero ver, digamos, digamos, yo digo, muy agresivos con respecto al mercado, estos los chinos, ¿verdad? Porque ellos creo que hoy tienen una meta de donde haya un chino, ellos ponen un palín y han crecido, ¿verdad? Yo creo que hoy tienen más de 345 puntos de venta. Entonces yo creo que ha sido, o sea, realmente le han declarado no sé si puede ser la palabra es guerra ¿verdad? O cuál es el término, pero es muy interesante, ¿verdad? Cómo ellos han ido acaparando el mercado. Y también, por ejemplo, lo que usted habla también del tema monetario, ¿verdad? Que también ellos se apalancan mucho, por ejemplo, en el tema de 90 días de pago. Y también si vos querés que te paguen más temprano, ellos de cierto punto te cobran una tasa de interés por ese pago temprano, ¿verdad? Porque es parte de las negociaciones que ellos llegan. Entonces, ¿cómo van jugando con toda esa tasa interna de retorno que tienen y el volumen que ellos manejan? Y también lo que a mí me parece muy interesante es que ellos manejan, bueno, su propio central, ¿verdad? Que es ese CSI que está ahí. Yo no trabajo en Walmart, pero sí me gusta como investigarlo un poco, donde todos los proveedores tienen que entregar ahí, ¿verdad? Nadie entrega en su supermercado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos manejan todo ese flujo de ese justo a tiempo en sus propios supermercados? Trabajar ahí debe ser increíble. No sé si alguien aquí trabaja ahí, pero sería muy chiva poder ojalá tener una interacción directamente, ¿verdad? Con ellos, pero sí me parece muy interesante toda la estructura que ellos manejan, ¿verdad? Y no solo en Costa Rica, sino en los diferentes países, ¿verdad? Que ellos están ahorita presentes, ¿verdad? Que también han ido creciendo enormemente y exponencialmente. Y, ¿verdad? Y también todo lo que usted también mencionaba, todo el manejo de marcas, cómo lo manejan, todo lo que, porque me imagino que por todo deben de cobrar, ¿verdad? Entonces todo eso, cómo sacan, ¿verdad? Ese jugo realmente al supermercado, yo creo que es de aprender y también de uno al final de como usuario, que también uno termina allí, pues también siendo cliente de ellos, ¿verdad? De cierto punto, pero sí. Sí, muchas gracias, Rudy. De hecho, trabajar en negocios como esto triplican una vida laboral de cualquier otro negocio, porque es demasiado acelerado, es de competencia todos los días, es de cambiar y es muy agresivo. Es un mercado muy dinámico y eso lo obliga precisamente por la competencia a estar desarrollando diferentes estrategias. O sea, en mínimo de lo que aprendemos en el curso, pero que obviamente teniendo como ese ABC a nivel de metodología, ustedes pueden ir teniendo como ese norte, un poquito de por dónde puede andar realmente la aplicabilidad. Y eso que usted menciona, sí es cierto. Hablando un día con la gerente de mercadeo de productos Jax, ahorita no me recuerdo el nombre de esa categoría, pero en definitiva el tema de todo lo que son abastecedores de chinos ya representa más de un 40% de lo que se vende. De hecho, para muchos de estos productos que son de consumo masivo, sobre todo más de productos cotidianos, es un mercado ya importante, porque los encuentran obviamente sobre todo en zonas más populares, donde los tienen, bueno, vean cómo ha crecido este de Avenida 5. Avenida 5 es así que se llama, Avenida, sí, ¿verdad? Avenida 5 creo que es, o Avenida, Avenida 10. Avenida 10, me faltó un 5. Avenida 10, sí, correcto, la que está a la par de la Municipalidad de San José, es impresionante. Y ellos jalan a ese target
vendiendo frutas y verduras, pero impresionante, chicos. O sea, es una cosa, no son tan buenos en los precios del resto de los productos, pero ese es el jale. La gente va y compra las frutas y las verduras y de repente, bueno, voy a aprovechar y voy a comprar. Y ha crecido de una forma exponencial, por mencionarles solo un ejemplo. Si ustedes se van allá por, no me acuerdo los nombres, pero allá por Desamparados, hay como 2 o 3 supermercados también que son de chinos, espectaculares en surtido y en volumen. Y los productos que se manejan ahí en términos de rotación, mis respetos, es impresionante. Sí, Moisés. No, ahí para compartir, bueno, mi papá trabaja en Sigma y él toda la vida ha trabajado, ¿verdad? Con ese tipo y él me cuenta que es una guerra casada entre Walmart y los chinos porque, digamos, pasan yendo a visitar otros supermercados, ¿verdad? Y te dice, ¿por qué vos le estás dando ese producto a ese? Entonces, los proveedores es una lucha constante, ¿verdad? Porque tanto los chinos como los de Walmart, ¿verdad? Pasan metidos dentro de sus propios supermercados buscando ofertas o buscando el desfase ahí a nivel de precio y también, ¿verdad? Como de cómo se manejan, porque conozco un caso de que es un lugar un poco difícil o conflictivo de llegar y digamos, hay un chino en la entrada principal de esa calle y digamos, adentro hay otros supermercados, entonces solo se le entrega al chino de esa entrada y él es el que tiene que empezar a repartir ahí para adentro, ¿verdad? Porque es un tipo de mafia, podríamos llamarle, ¿verdad? Que uno se sorprende de a lo que llegan, pero increíble, ¿verdad? Toda la logística que hay detrás. No, y ellos han crecido muchísimo en ciertas categorías, definitivamente, y además la guerra de precios, que es impresionante. Por eso es que hay que estar, sobre todo en temporadas especiales, llámese de verano, época escolar, ahora que viene Semana Santa, el Día de los Enamorados, o sea, la cantidad de productos, porque uno dice, wow, y el precio. Porque de hecho yo lo veo, qué sé yo, usted va a Walmart y usted dice, ¿cómo? Estas galletas, estos chocolates, porque uno se acuerda en la época en que yo estaba en la universidad o que eran caros. Y hoy por hoy, usted compra una caja de galletas, una caja, y usted, y son incluso importadas. Y usted dice, a este precio, wow, sin contar todo lo que ha dinamizado, por ejemplo, el mercado, otras tiendas como el Rey o como este Pequeño Mundo. Es impresionante cómo se mueve el mercado y cómo se ha migrado también porque obviamente le ha quitado muchísimo mercado a estos mismos supermercados. Entonces, no crean, estas cadenas que antes tenían muy consolidados ciertos segmentos, se han transformado radicalmente, amén, de que ahora el consumidor, como bien dice la compañera, todo lo que es la parte del marketer, ¿qué sucede? Que nosotros, bueno, yo me imagino que ustedes también, pero antes en mi casa comprábamos solo en un solo supermercado, ahora no. Ahora se compra ciertas cosas, o sea, yo hago 4 compras en diferentes puntos de venta diferentes. Entonces, hasta 5 muchas veces, porque ya no compramos todo en un solo lugar, sino dependiendo de lo que usted va buscando, usted ya tiene un punto, ¿verdad? Si compra en Walmart, si compra en Pequeño Mundo, si compra en automercados, si compra, es muy interesante porque ya se ha fragmentado lo que es digamos que mm, el monto por tiquete de cada uno de estos actores que funciona dentro de esta categoría. Entonces, sí, es muy interesante tener como ese mapeo y así muchas veces sucede dependiendo de la categoría en la que estén cada una de sus industrias, en la que representan. Por eso les comento que ahora cada día se vuelve más retador el poder entender esa caja negra. Y para irnos entrando un poquito, nada más quiero retomar, chicos, me dicen si están viendo ahí la pantalla. Minuto. Ok, quiero compartir nada más para retomar unos puntos de la sesión pasada, hablando de precisamente esa propuesta de valor. Y vean que aquí, para que yo pueda trabajar esa propuesta de valor, porque yo puedo tener solamente 2 tipos de estrategia, una estrategia de precio, que ahí simplemente compito por precio, o una estrategia de valor. En mi caso, siempre les recomiendo, lo que único que los va a salvar y los va a poner en un punto y aparte de la industria, de la categoría, es crear valor. Obviamente sabiendo y teniendo muy claro lo que ya acabamos de mencionar, quién es mi segmento, quién es mi mercado meta. Pero a partir de esa diferenciación es que yo voy a crear, ya ahora sí, a nivel de un concepto creativo, un posicionamiento. O sea, cómo yo voy a colocar esa oferta que tengo de mercado en las mentes de ese consumidor. Y entonces un poco lo que hablábamos
simplemente como para retomar que nosotros cuando estamos en un negocio tenemos que entender que yo puedo tener el commodity con el cual yo voy a producir un producto que luego le creo una marca, por supuesto. Vean que yo paso del commodity a ese producto que luego le voy a poner una marca y vean cómo ya yo empiezo, ¿verdad? A ir subiendo y subiendo de precio. Por supuesto que de margen, porque no es lo mismo lo que yo tengo aquí, lo que me cuesta este commodity, transformar el valor, ¿verdad? Que tiene. De hecho, en antaño hacía un caso donde nosotros comparábamos precio y muy rápidamente es cuánto es el costo de una taza de café negro, así como lo ven aquí el de Soda Tapia, y cuál es el precio de venta entre diferentes cafeterías. Entonces, nada, muy rápidamente, el costo, ¿verdad? Si yo saco y un ejemplo de cuánto cuesta en el supermercado. Aquí no estoy comprando con el productor directo, cantidad, pronto pago, etcétera, pero salía prácticamente en unos 60 colones. Ese era el costo, incluyendo el azúcar, el café, el agua, etcétera. 60 colones. Sin embargo, cuando usted va al mercado, usted se da cuenta que una taza de café, así como la tiene, puede andar desde una Soda Tapia, que ya casi que anda en 1.000 colones, hasta un Starbucks que usted lo tiene hasta 2.500. Y el costo, claro, hay costos diferenciados porque no es lo mismo lo que usted va a invertir en el punto de venta de la Soda Tapia a lo que usted invierte en un local que está totalmente moderno, con aire acondicionado, etcétera. Pero aquí básicamente el ejercicio lo que quería dejar un poquito claro, que ustedes ya también lo demostraron con el caso de McDonald's, es cuánto puede llegar a pagar un cliente por un servicio, por una experiencia, pero donde apuesta más al valor. Y por eso insisto que si nosotros nos devolvemos a esta propuesta de valor con la diferenciación y un muy buen posicionamiento, yo puedo llevar a mi marca a que sea percibida por mi cliente de valor y además puedo permitirme, amén de lo que ya hemos comentado, contar con una buena rentabilidad. Porque sería muy desgastante vender mucho producto teniendo muy poca rentabilidad, ¿verdad? Entonces, esos temas son los que hay que cuidar siempre de cara a la competencia. Y bueno, un poquito de lo que hacen las marcas, porque aquí, ¿verdad? ¿Qué estamos vendiendo aquí, compañeros? Porque yo creo que muchas veces, y de hecho no sé si lo mencionaba, pero Coca-Cola generalmente sus campañas más buenas las hace con el producto clásico, que es la Coca-Cola normal, no con la de cero azúcar, etcétera. Sin embargo, vean cómo aquí, al final, una persona que le encanta, bueno, coleccionar, tal vez compra el producto y tal vez la persona no consume tanto una bebida carbonatada, pero lo va a comprar porque es fanático, digamos, de los Avengers. Entonces, ¿cómo se posiciona? Y es una marca que es muy versátil porque le saca kilometraje, sobre todo porque también, seamos sinceros, las ventas han caído mucho, sobre todo por el tema de consumo saludable, etcétera. Entonces, tiene que estarse reinventando y viendo cómo captura segmentos para moverlo y motivarlo más allá del producto per se a una experiencia o un valor agregado. Imagínense lo que esto significa tener estas 4 envases para alguien que es totalmente fiebre, digamos, de los Avengers. Y que habla que el posicionamiento es la forma en que un producto marca está definido en cuanto a atributos en la mente del consumidor. Y aquí algunos ejemplos que pues ya se definían en la presentación y que esas estrategias tienen que ver con los atributos específicos del producto, sus beneficios, ocasiones de uso, quién es el que lo está consumiendo, usando o recomendando y cómo funciona en relación con la competencia. Eso digamos por ese lado. Por otro lado, también, ahora sí, entrando mucho a nuestro tema de hoy, que tiene que ver, déjenme ver, perdón, si está acá, perdón, se me hizo, bueno, mientras encuentro la otra presentación, el tema que nos compete hoy. ¿Y de qué trata, chicos? Cuando hacemos el análisis de mercados de consumidores, ¿qué es lo importante? ¿Qué nos dice la lectura, compañeros? ¿Qué fue tal vez cuáles fueron los puntos que ustedes más les llamaron la atención y que rescatarían, amén de todo lo que hemos venido compartiendo acá? ¿Qué nos podrían compartir con los compañeros? ¿Qué menciona la lectura?
y por ahí les había hecho como unas preguntas detonantes. Eso sí, no todos a la vez. ¿Qué nos decía? Sobre los factores, profe, que hay diferentes eh, factores, valga la redundancia, Ajá, que, muy bien, Elia. que, Ujú, que afectan o influyen en la decisión del cliente sobre qué comprar, ¿verdad? Hay temas sociales, hay temas culturales, ujú, por ejemplo, si uno lo ve hablando, bueno, que lo hemos usado mucho el caso de McDonald's pues en cada país tiene sus productos propios de cada país, entonces ahí hay un tema cultural importante, hay temas familiares también que influyen en lo que uno compra, pues influenciados tanto por la estructura ujú, familiar o por herencia, por así decirlo, como por apego a ciertos productos, porque es tal vez lo que uno ha consumido de infancia o cosas así, temas ujú. psicológicos, temas del estilo de vida de la persona, hay diferentes factores que influyen. Exacto, Elia, muy bien. Vean que la lectura menciona precisamente cuáles son esos factores o variables que influyen en una decisión de compra, cuáles son los roles. Vean que yo les puedo apostar a ustedes, ya te voy a dar la palabra, Elki, les puedo apostar a ustedes, si yo les preguntara, compañeros, hablando precisamente de factores culturales, de factores sociales, de los factores personales, el estilo de vida, los valores, el ciclo de vida, pero yo les puedo totalmente apostar a ustedes eh, que si yo les preguntara, compañeros, la marca, ¿cómo decidieron ustedes la marca de la refrigeradora que tienen en su casa, de la cocina, del jabón para lavar la ropa, del automóvil? ¿Cuáles son las marcas que ustedes han seleccionado? ¿Lo podríamos compartir? ¿Cómo llegaron a esa selección? ¿Con base en qué? Por Profe, las una tres. Ay, recomendación. disculpe. Voy Ujú. a darle, Oh, Luis, dale. voy a darle la palabra a Elki y ya te doy la palabra. Elki, adelante. Muchas veces lo hacemos por medio de una recomendación, Ujú, ya sea por familiares que ya han consumido el producto por X cantidad de años y basado en esa experiencia, uno continúa como con la cadena, ¿verdad? Basándose en la experiencia de esos familiares. ujú, ujú. Sí, muy bien, Luis Gabriel. Sí, profe, de igual manera yo también, bueno, la refri que tengo en mi casa justamente es porque mi mamá siempre ha usado la misma marca, Ajá. entonces tenemos una línea ahí, de hecho usamos el G, ¿verdad? Entonces siempre, igual la cocina y lo de carro, más que todo lo compro igual bajo recomendación, ¿verdad? Porque sobre todo el carro es, dije, de cuidado, entonces me dicen, no, mira, madre, compra esto. Entonces creo que el posicionamiento de la marca es en base a recomendación o de boca en boca, ¿verdad? Lo que dice uno. Así es. Y ahorita me voy a referir en detalle al respecto. Muchas gracias, Luis Gabriel. Elia. En mi caso específico, por ejemplo, el primer carro que yo tuve, yo fui y compré un Suzuki porque fue el primer carro que tuvimos en la casa, un Suzuki Sidekick. Entonces, cuando tuve oportunidad, pues fui por un Suzuki. Y ahora, bueno, tuve ese carro 10 años y ahora que iba a cambiar, la primera agencia a la que fui a buscar fue otra vez a Suzuki. Excelente. Triani. ¿Estás en mute por aquello, Triani? Seguís en mute. Vamos a darle la palabra a Sebastián y ahorita nos devolvemos. Adelante, Sebastián, y después Mike. A mí con el carro que compré también me pasó similar, que, o sea, en el caso de Elia, al mío, yo tengo un Nissan y muchos de mis amigos y amigas tenían Nissans y como que les había ido muy bien por años, entonces como que también como por eso de que uno ve que cierta marca tiene buenos repuestos y que son buenos carros y dan buen rendimiento y demás, como que uno sigue esas recomendaciones o eso que ha estado viendo como cómo se comporta el producto, pues. Así es. Gracias, Sebastián. Mike y Roberto. Y ahorita le damos la palabra a Triani a ver si ya funciona el micrófono.
Profe, gracias. Qué interesante porque los tres productos que mencionas son productos muy tradicionales, de marcas muy tradicionales, al menos, ¿verdad? Los que tenemos más añillos podemos recordar de que la abuela lo usaba, la mamá lo usaba, y uno se queda con esa marca. Bueno, hace 30, 35 años uno nada más escuchaba o Toyota o Nissan, ¿verdad? Y aunque uno no quiera, ¿verdad? Muy tirado a lo que venía también en la lectura, el estímulo y todo eso. Bueno, yo me terminé comprando un Nissan. Igual sucedió con el detergente y la refri. Son marcas que eran muy tradicionales desde hace muchos años y hoy por hoy, ahora que lo mencionas, pienso que estoy con esas marcas. Así es, de hecho, vean que los procesos, porque no voy a repetir lo que ya había definido en el video, pero vean cómo se va dando cada una de las etapas, precisamente en qué nos motiva, cuáles son las decisiones que como clientes o consumidores tomamos, siempre motivados por cuáles son las recomendaciones. Recuerden que nosotros tenemos diferentes estadios. No solo una persona hace todo el proceso, sino que podemos ser influenciadores, decisores, evaluadores, usuarios, entonces compradores, y dependiendo de ese estadio, por eso es muy importante la investigación de mercados para poder definir en un proceso de compra cuál es ese ciclo y cuál es el rol que cada uno de esas fases lo cumple y quién lo cumple. Y a partir de eso, nosotros también poder detectar a dónde es que tenemos como esas oportunidades para precisamente desarrollar un concepto creativo, generar una oportunidad, una campaña donde yo pueda posicionar mi marca para precisamente comprarlo. Ahorita me voy a referir a esto con respecto a la percepción y la parte de la percepción selectiva. Nada más veamos aquí que quiero referirme a este ejemplo. Todos vemos lo mismo, pero no para todos significa lo mismo, ¿verdad? Aquí yo puedo ver dos caras o puedo ver una copa. Aquí yo puedo ver a una persona o como a un muñequillo tocando un saxofón y otros pueden ver la cara de una chica. Y así sucesivamente. Digamos, la misma comunicación visual, pero no todas la interpretamos de la misma manera. Y eso tiene que ver con un conglomerado, como ya bien lo ha explicado la compañera, de atributos, de estilo de vida, de aprendizajes, de cómo lo compartimos en familia, con nuestros amigos, con nuestro rol, con nuestro estilo de vida, que va madurando. Ahorita me voy a referir al respecto de otros temas, porque tiene que ver con ese proceso de decisión de compra. Yo primero reconozco a cuál es mi necesidad. Se recuerdan que lo hemos visto en clase, que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Que los mercadólogos forzamos una decisión de compra o persuadimos una necesidad. O la necesidad ya existe, o es creada, o ya existe. Hacemos una búsqueda de información, más ahora que lo que sobra es información. Hacemos una evaluación de esas alternativas, hago una decisión de compra y luego acá es donde tomo la decisión de si continúo o no con esa compra. Adelante, Mike. No, perdón, Roberto. Roberto. No, profe, yo lo que quería decir, bueno, al final usted lo terminó diciendo. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de esa parte de percepción y aprendizaje. Nosotros, bueno, yo trabajo en Salesman Labs y nosotros competimos con empresas muy grandes. Nosotros fuimos de los primeros que diseñamos desde cero aquí dispositivos médicos y al principio es, fue muy difícil porque imagínense, ¿verdad? Venderle a un europeo a alguien, ¿verdad? Un dispositivo médico de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, bueno, Costa Rica no hace esto, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos que invertir un montón en aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros desde el principio generamos muchos estudios clínicos, etcétera, para, por todos los programas de educación médica, enseñarles que somos superiores, ¿verdad? Entonces, pero al final de cuentas, ¿verdad? Que eso habla de la lectura, la parte cultural, la parte de digamos que la terquedad también a veces es muy complicado, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros tenemos muchos estudios que el dispositivo de nosotros es mejor en muchas características, hay que estar convenciendo, ¿verdad? Con información, ¿verdad?
porque es parte de ya de la cultura, más de los cirujanos que son cabezones, ¿verdad? Entonces, a cambiar alguien que ya está casado con una empresa mucho más grande y que en muchos casos, ¿verdad? Tiene hasta mucho más plata, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es muy difícil también cambiar la percepción del aprendizaje, lo cual ahorita nosotros en otros productos que la verdad estamos liderando, fuimos los que inventamos el término, por lo menos en nuestra categoría de mínimamente invasivo, de nosotros, de lo que hacemos. Entonces, más bien ahora nos están copiando y dicen, ah, bueno, estos son como los de Motiva, pero, o sea, nos están copiando nosotros. Entonces, ahora más bien es diferente. Nosotros somos los primeros, ¿verdad? Y más bien ¿verdad? La percepción cambia y nos logra vender productos más caros, ¿verdad? Que tenemos un gross margin superior y seguimos creciendo, pero si esa parte de la percepción y el aprendizaje, bueno, como muchos de ustedes decían, ¿verdad? O como aquí, que todo el mundo dice, ah, los Toyota, dice, es un mercado toyotero, ¿verdad? O de Nissan, y puede ser que otros carros sean mejores, pero es muy difícil cambiar, ¿verdad? Esa percepción, ¿verdad? Tiene que ser algo que la gente ¿verdad? Perciba un valor, ¿verdad? Súper diferente o innovador para poder cambiar esa percepción, ¿verdad? Porque si no es muy difícil, ¿verdad? Cambiarla. Claro, de hecho, imagínense el reto que tiene Toyota. Si ustedes pudieron ingresar al estudio de Top of Mind que les compartí de la revista, donde salieron los datos de McDonald's, Toyota es el líder en Costa Rica. Y aún así, creo que destronarlo de ahí es muy difícil, a pesar de que hay un mercado que le ha consumido muy importante con los carros eléctricos, que son marcas chinas, donde tal vez, y hay que dejar un poquito que pase el tiempo, ¿verdad? Porque no quisiera que esto se convierta como en su momento fue la Peugeot. ¿Ustedes se acuerdan? Como por ahí de los años 90. El Peugeot, ¿cuál era? 306 era. Por todo lado, 206 y 307. 206. Sí, 307, exactamente. Yo tenía Por todo uno, lado. entonces casi me pongo a llorar. Bueno, bueno, eso es a lo que voy. Vean, yo me acuerdo que hasta yo daba un curso de eventos y siempre les decía, chicos, y por favor no me pongan como premio un Peugeot, porque es que eso salía ya por todo lado y de nuevo, no hay una diferenciación. Usted no puede regalar algo porque al final, ¿de qué se diferencia la marca A de la marca B? Si al final la promoción era, se va a ganar un Peugeot porque era la moda. El tema es, dele tiempo al tiempo. Ya el compañero, ¿verdad? Si nos quiere comentar rápidamente su experiencia, ¿qué pasa después con los repuestos? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto es realmente la garantía y lo que una marca puede sostener? Entonces, que me parece que probablemente, y cuidado, nos puede tocar con el tema de las marcas de los automóviles eléctricos chinos. Muy buena, ¿verdad? Ahorita todo el mundo tiene acceso, se ven súper de tecnología, pero cuando ya me falla algo, ¿qué voy a hacer? Y no necesariamente por ser eléctrico, porque ya sabemos que todo funciona a través de la batería. Pero ¿y qué pasa si se descompone la puerta o se descompone otro aparatito que tiene el carro que no necesariamente es temas de motor? ¿Quién me va a respaldar en términos de que usted tiene un Hyundai o tiene un Toyota? Inmediatamente usted consigue el repuesto, ¿verdad? Y al final creo que ese tema de soporte, de garantía, porque creo que todos de alguna forma podríamos comprar un automóvil, pero aquí es como, no se trata de comprar, se trata de mantenerlo, porque usted lo puede comprar, pero cuando ya viene el pago del marchamo, donde viene el pago del seguro, donde viene, usted dice, ay, o sea, ¿cuánto voy a pagar yo de marchamo? Y ahí es donde está realmente el detalle de todo esto. No sé si nos quiere comentar, compañero, rápidamente su experiencia. Estuvo de Bueno, moda, yo fue una yo buena tenía, marca. bueno, un La pregunta, 206, no, perdón, la pregunta un clave, ¿lo volverías a comprar y lo recomendarías? la verdad no. Eh, a mí el carro me gustaba mucho, pero fue al final donde, bueno, primero que todo, si uno quería cambiar algo muy específico, bueno, lo que usted dice, los repuestos eran más caros. A pesar de que a mí sí me fue bien, bueno, ya a la hora de venderlo fue terrible y prácticamente tuve para ya no tenerlo y prácticamente que se tuvo que regalar. Y cuando en estas marcas nuevas, ¿verdad? Que uno le ofrece, igual a mi familia, igual, ¿verdad? Son carros chivísimos, los chinos eléctricos, ¿verdad? Hasta que uno dice, bueno, qué bonito, pero yo siempre ahora pienso eso, bueno, podré venderlo en algo, ¿verdad? Que le deje a uno algo. Eso es como lo que me quedó a mí de esa experiencia. Entonces, diga, a pesar de que son carros muy buenos, ¿verdad? Ahora yo le digo, y si usted lo quiere, sí, pero si lo, se va a morir con ese carro o tiene que regalarlo, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre le digo a las personas con cuando va a comprar un carro de esos.
Igual lo que no pasa con la Nissan, ¿verdad? Y con la Toyota o ahora con la Hyundai un poquito, ¿verdad? Uno sabe que si se compra un Nissan o un Toyota, uno sí puede por lo menos venderlo a un precio decente, ¿verdad? Entonces, esa fue mi Así es, es experiencia. un tema, y es un tema del valor, de cómo me suma el valor, un tema de la percepción. Por eso siempre les recomiendo, chicos, vean, no todo en la vida es precio. Hay algunas marcas y algunos servicios que siempre van a trabajar sobre estrategias de precio porque es su naturaleza en la categoría. Pero una recomendación que yo siempre les doy es trabajen en estrategias de valor, porque como muy bien dice el compañero, usted puede estar aquí y su competencia aquí. Y muchas veces, ¿qué va a hacer la competencia? Tratar de igualarlo. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted sigue y sigue invirtiendo de esa forma, cuando ya la competencia está acá, es porque usted está aquí. Y así sube, ¿verdad? Porque todo lo que usted vaya a trabajar, lo va a trabajar en una base de diferenciación con valor. El precio es muy fácil, usted lo negocia, materia prima, le quita, le pone y puede convertir por precio. Pero en cualquier Sí, momento, y ¿verdad? para, Le hacen una estrategia y lo dejan fuera. y para agregar lo que está, pues nos está pasando a nosotros en el mercado, y más en Latinoamérica. Bueno, primero hay empresas chinas que se están metiendo y también, bueno, otras empresas nos copiaron, bueno, nuestra superficie y otras cosas, pero también, bueno, obviamente uno tiene que llegar a un número de revenue y obviamente como nos tratan de atacar con precios más bajos porque somos marca premium, ¿verdad? Muchos también a veces dicen, no, ocupamos bajar los precios. Y nosotros decimos, no, nosotros somos premium, es nuestro valor, y si no, no es el cirujano que nos, Así es. platero que nos, entonces seguir siempre súper fiel a la propuesta de valor, ¿verdad? Porque si no, uno cambia todo y ya después uno pierde esa esencia también. Y recuerden, lo barato sale caro. Vean, yo les voy a contar con toda la confianza una vez antes de darle la palabra a Triani, a ver si ya te sirve el micrófono y luego a Rudy. Vean, yo siempre vacilaba con mi mamá porque cuando recién había abierto Pequeño Mundo, para unas camisetillas estaban unas como tipo polo, digamos, muy bonitas, con unos colores pastel, unas rayas, se veían divinas. Y entonces mi mamá y yo compramos. eh, yo estaba más delgada y todavía me cabía una XL y entonces nos compramos, ¿verdad? Y estaban muy baratas, ya ni me acuerdo cuánto costaban, pero bueno, fascinadas. Claro, sabíamos que era barato. La risa fue que adivinen qué sucedió, chicos. La lavamos y se achicaron más. Entonces, claro, nosotros nos reíamos porque decíamos, bueno, y por el precio que la compramos, todo bien. Ya después la guardamos y la usamos como todos para limpiar después. Pero bueno, la relación costo-beneficio, lo barato siempre sale caro y obviamente por lo menos una mudada nos sirvió, una o dos, pero ya después no nos sirvió. Es obvio, ¿verdad? Usted no pensaría eso de una marca como Tommy o como Liz Claiborne, porque usted no esperaría por el valor y la percepción que la marca ha construido a lo largo del tiempo que no responda con ese atributo que usted está esperando. Entonces, es muy importante que si usted se quiere posicionar, lo mantenga, pero también trabaje en esas características que le van a dar esa diferenciación porque lo vale. Y lo bueno que lo vemos es que hay clientes que lo pagan, ¿verdad? Si no, entonces, ¿por qué pagamos un casado de 6,000 colones, 5,000, quizás incluso en el mercado? Hay hasta casaditos de 3,500, 4,000 versus que de repente igual usted va a tener su arroz, su frijolito, su ensalada y su proteína, pero y usted va a la Cascada o al Novillo Alegre y le va a costar 12,000 colones. Bueno, hay clientes para todo, claro, no es lo mismo comerse este almuercito en la soda perdón, en el mercado que comérselo en nuestros restaurantes, porque usted está pagando precisamente el espacio, el aire acondicionado, el metro cuadrado de lo que ellos construyeron, están pagando de alquiler y se tiene que reflejar. Pero lo bueno de todo esto es que hay clientes para todo. ¿Verdad? Yo les había contado que el otro día fuimos al cine y me metieron en esta cuestión del 4D y yo decía, Dios mío, ¿verdad? La profesora casi sale mareada, pero bueno, y de repente usted ve la misma película, pero tiene un precio, ese cine 4D, por la experiencia que usted vive versus una donde usted paga 3,000 colones y va a ver la misma película. Pero es la experiencia, ese valor que le va a sumar. Entonces, nunca, si pueden aplicarlo, trabajen en construir precisamente en términos de estrategia valor, porque eso es lo que los va a diferenciar y los va a mantener por un muy buen tiempo en ese océano azul y no rojo en un esquema de mercado dentro de la categoría en la que están negociando. Triani, ¿ya te funciona el micrófono? ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Solo subíle un poquitito.
Voy a hacer dos comentarios rápidos con lo que estaba haciendo Roberto, los carros eléctricos chinos. Me da mucha risa porque muchas personas tienen como muchos diseños diferentes. Tengo un amigo que dijo, prefiero comprarme un carro chino que una moto, porque puedo entonces ir como más cómodo, no me da tan mal, estoy un poco más protegido, el carro pues sí es más barato, pero prefiero protegerme un poquito más que andar en moto. Yo dije como, pues esa es una razón válida, la verdad. Y con la refri es que la mayoría de los compañeros dijeron que se iban por marcas también. Y nosotros que compramos hace poco una, yo realmente nada vi, abría todas las refris y yo dije, ay, esta está bonita, esta le cae tantas cosas. Entonces yo ni siquiera me fijé ni en el precio ni qué marca era. Yo dije, esta me funciona porque lo ocupo para la cantidad de cosas que compro, cómo quiero acomodar las cosas. Entonces después yo vi la marca y dije, ah, bueno, era Samsung. Y yo dije, mira, está bien. Vi el precio y vi que también estaba bien. Y yo dije, esa es mi refri nueva. Entonces yo no me fui directamente por marca, sino como funcionalidad y lo que yo andaba buscando. Y ya. No, no, muy interesante, Triani. Y de hecho, aquí yo me podría poner incluso a pensar, no sé tu edad, Triani, pero de repente tal vez sos más joven que el resto que estamos aquí, pienso. Por eso es muy importante que, de nuevo, no lo he visto en términos de segmento, pero eso es muy interesante porque probablemente las nuevas generaciones van más por practicidad. Van más por un tema de funcionabilidad. No sé si me explico. Probablemente generaciones que son un poquito around mi edad, pero yo tengo 55 años, nos vamos más hacia lo tradicional. No sé si me explico. A lo que siempre funcionó en la familia, lo que siempre va como a la segura, la garantía, porque el tema de la edad, que también está dentro de los factores que se definen dentro de la lectura, aprendemos y tenemos formas diferentes. Por ejemplo, yo les comenté, em, encantada, digamos, de la parte de la tecnología, pero la profe necesita un carro que tenga marchas, ¿verdad? Y el día digamos, digo yo que me metieron como el gol, si me permiten la expresión, porque es de marchas, pero tenía el freno de mano con un botón. A la profesora casi le da algo, ¿verdad? Ya no lo podía cambiar porque todavía a mí me da miedo, Dios guarde, me suba yo y una cuesta. Entonces, claro, una señora de 55 años no puede todavía y tengo que ir pasito a paso porque yo no puedo todavía pasarme a un carro eléctrico y además que sea automático. Y me lo dijo el señor, mire, señora, ya este carro, porque lo compré hace este año y medio, yo creo que ya va a ser el último de marcha, porque ahora todos vienen automáticos y vienen eléctricos, entonces vaya pensando, entonces a mí casi me da algo. Obviamente para chicos muy jóvenes, felices de la vida, automáticos y eléctricos, genial. Y lo manejan súper bien, ¿verdad? En una subida, que no se les derrap, bueno, a mí me puede dar algo. Entonces, de nuevo, un tema de edad, de segmento, de estilo de vida, de cuáles son esos factores que son primordiales o factores que generan ese punto de decisión para un servicio o para otro o una marca, como bien decís. De repente, entre una moto o un carro eléctrico, genial. ¿Por qué? Porque obviamente la usabilidad y la practicidad cumple con las expectativas y las prioridades que las personas tienen, ¿verdad? Probablemente gente que ya ha andado en un carro diferente o que tiene acceso dirían, bueno, yo me quedo con uno parecido o voy a hacer el paso, ¿verdad? Que ha sido muy importante porque todo este tema de los autos eléctricos versus los tradicionales hacen un cambio radical. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del convertir, cómo convierto una categoría que está acostumbrada a un tema de marcha de gasolina a un tema totalmente lo voy a cargar en mi casa. Hasta muchos han tenido que hacer conexiones diferentes en su casa para poder conectar sus automóviles. Cómo me acostumbro a un estilo de vida de cargar, de si yo me voy a Guanacaste, a dónde cargo, en fin. Es todo un cambio radical y eso lo tienen que estudiar las marcas para saber detectar los beneficios, los atributos y los diferenciadores. Rudy, adelante. Sí, profe, yo creo que a mí me parece muy interesante porque yo creo que en eso el tema de los japoneses, ¿verdad? Con Nissan, Toyota, Mitsubishi y ciertas marcas, yo creo que ellos le han apuntado mucho ese tema, ¿verdad? De la garantía, de la durabilidad del producto, ¿verdad? A mí también me han entrado así como ganas eso de un carro chinito, pero también después pienso en todo eso, ¿verdad? Yo creo que lo que decía el compañero Roberto, yo creo que también es parte de la experiencia que mucha gente también ha tenido y también uno escucha. Inclusive yo lo veía con un compañero de trabajo que se compró así igual un carro, pues no era un chinito, de hecho eran de esos Defender, los nuevos. Y el problema de esos carros es que tienen tantos sensores que inclusive yo creo que hasta que lo pesan a uno, ¿verdad? A ver cuánto pesa. Entonces se jode un sensor y eso es todo un problema porque la computadora se cierra, el carro no enciende y más bien ahora inclusive volvió un Toyota, un Land Cruiser normal,
así como los de antes, ¿verdad? Literalmente. Entonces también es interesante ver, por ejemplo, cómo empresas como Toyota siguen manteniendo esa línea, ¿verdad? De carros muy sencillos, de cierto punto, que es que de hecho son los carros que usted agarra, los empuja y los arranca, ¿verdad? Entonces yo creo que también es interesante ver que también hay también un segmento de mercado que también, yo creo que es parte de lo que usted decía, profesora, que se rehúsa o, ¿verdad? No está, ¿verdad? Yo creo que dentro de 50 años va a ser diferente la conversación, pero mientras tanto, yo creo que sí, seguimos ahí los que nos gusta lo de hacia la abuela school, digo yo. Sí. Sí, no, es muy interesante porque igualmente lo he mencionado, vean, si la gente supiera que hay mucha necesidad, sobre todo en esta generación que vamos para los adultos mayores y los adultos mayores actuales, se haría millonario, porque hay muchas cosas que todavía la gente de cierta edad, bueno, los mismos celulares, el mismo uso de los Smart TV. Ahora usted tiene que usar dos controles, tiene que usar el control del teléfono, del televisor, pero también tiene que usar el control de la cajita donde usted tiene el servicio de cable. Eh, y a veces hay personas que no saben con qué uso, qué esto, qué el otro, las conexiones. Entonces es muy interesante, incluso vean cómo nos educan, porque cuáles son las promociones de los ya a un nivel global. Vean, mira, obviamente, las conexiones que se usan en Norteamérica, en toda América, el resto de América Latina, Europa, son muy diferentes. Entonces, usted como un productor, imagínense que usted es un productor, voy a decir una marca, no sé, Samsung. ¿Cómo genera usted el conector? Simplemente para conectar el televisor para Europa versus Norteamérica versus América Latina. Y obviamente lo tienen muy controlado, qué puede producir y a dónde lo mando. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando usted ve aquellas ofertas en supermercados de unos televisores y uno dice, ¿cuánto durará? Porque ahora todo es programático. O sea, eso está para que dure con los LEDs 2 años y medio, después se funde y compra otra vez. Que así es. Ya no es como antes, que usted compraba las cosas y le duraban, porque así está. Eso se llama obsolescencia programada. Todo tiene una razón de ser y por eso nosotros hasta con los mismos celulares vemos que si usted compra el celular, pero luego se inventan que ya el conector que cargaba batería y para poner los audífonos cambió. Entonces usted tiene que comprar el aparatito porque ya no le funciona, porque está hecho así, ¿verdad? Para que la gente esté cambiando constantemente y haga un mantenimiento de compra a partir de su producto core, por así llamarlo. Bueno, chicos, para ir cerrando, voy a compartirles. Este es el caso que tenemos, que espero que les guste mucho. Yo les voy a subir un video, pero espero que no me copien el video para responder a las preguntas, porque obviamente es muy obvio que los puntos que están en el video no esperaría que sean los que respondan. Simplemente es como para contextualizar. Pero el caso que vamos a hacer es un caso muy bonito que responde a unas preguntas que están en el libro. Para guiarlos un poquito, aquí estamos en el módulo 7, que ya está abierto, donde dice en antes de la clase, caso Disney, estudio de caso grupal, marca 1, que vale un 15%. Igual lo van a hacer en grupo y entonces aquí lo vamos, ay, me está sucediendo igual que la vez pasada, chicos, que no lo subí. Déjenme, no sé por qué, no me lo... Profe, yo sí lo veo, pero dice que está para entregar mañana. Es raro. Y yo acabo, ahora en la tarde lo subí y no me hace los cambios. Pero bueno, ya lo voy a ajustar. Voy a ver el caso un momentito, permítanme. Un minuto. Un minutito. Profe, y sí aparece como dónde subirlo, pero uno lo abre y no están como las instrucciones ni lo que hay que No, no, desarrollar. sí. No, no te preocupes. Yo lo subo ahora. Es que sí lo subí, pero ¿se acuerdan que la vez pasada también lo hice? No sé si algo sucede porque ¿se acuerdan que la vez pasada les había dicho que estaba subido? Y sí, sí estaba subido, pero algo pasó. Pero no se preocupen. Ahorita lo voy a dejar. Ahorita es que estoy desde la universidad, pero entonces llego a mi casa y lo activo porque si no me cierran aquí la universidad porque yo creo que solo estoy yo. Entonces, vean, ya se los voy a compartir un minuto. Vamos a ver acá. No, porque hasta ya lo he dejado listo, pero algo pasa que no me lo está leyendo, pero no importa. Entonces, nada más para que vayan viendo de qué se trata.
y yo ahorita que llego a mi casa se los subo porque hasta les había copiado una captura de pantalla y todo lo demás. Ok, es muy sencillo. Como hemos visto este tema de análisis de mercado de consumidores, con todos los factores que ya tomamos en cuenta, y también resumiendo sobre todo en posicionamiento, el tema de cómo crear relaciones de lealtad a largo plazo, vamos a irnos a la página de la 157 a la 185 del libro base de Kotler y Keller y vamos a desarrollar el caso Disney. Básicamente, si ustedes ven, vamos a responder a estas dos preguntas que de hecho está dentro de la literatura. Al puro final vienen estas preguntas, está dentro del libro, pero me parece muy interesante porque vamos a responder solamente a estas dos preguntas, pero para ello vamos a investigar fuentes primarias y secundarias. Obviamente lo vamos a vincular también con la teoría, nunca se les olvide, porque eso, ¿verdad? Si no, ahí no hay como una asociación de argumentación con respecto a lo que estamos viendo en clase. Siempre les recomiendo que incluyan un diagrama, un esquema que vincule ese desarrollo de argumento. Van a realizar un diagnóstico con el análisis de la situación y van a responder a estas dos preguntas. Aquí sí, sí no lo van a presentar en PPT, lo van a presentar en Word y aquí sí es importante que igual se vayan a la rúbrica porque la rúbrica pide que hayan fuentes, que revisen bien el APA, que hayan anexos, que hayan gráficos, pero no solamente gráficos que me pongan ahí un Mickey Mouse, no, gráficos que vayan, digamos, pertinentes a lo que estamos hablando y como soporte a lo que estamos argumentando. Entonces, básicamente son dos preguntas. ¿Qué es lo que la industria de Disney hace mejor para conectar con su target? ¿Y cuáles son los riesgos y beneficios de expandir la marca Disney en nuevas formas como los videojuegos de superhéroes? En lo anterior, basándose en los indicadores que también se detallan en la rúbrica. Entonces, vean que si lo vemos acá, todo lo que significa Walt Disney Company está dividida en diferentes unidades de negocio, medios de comunicación, todo lo relacionado con el cine, digamos, temas de estudios de entretenimiento, todo lo que tiene que ver con parques, las experiencias y sus productos, incluyendo licencias, y todo lo que tiene que ver, digamos, con otros negocios que ustedes pueden tomar en cuenta, digamos, como los cruceros, en fin. Cuando lo investiguen, igual, no necesariamente tiene que ser tan extenso, pero sí muy conciso en la pregunta que en la respuesta que ustedes vayan a generar, vinculando la teoría con lo que está en el diagnóstico y análisis que ustedes vayan a hacer, que además me parece que es un caso lindísimo porque quien no ha crecido en el mundo Disney y así como Coca-Cola, creo que uno de los maestros en crear la experiencia, que además lo tiene ahora de nuevo muy cuesta arriba con respecto a lo que hablamos del tema generacional, porque esto ha pasado mucho de generación en generación y a veces cuando se llevan a los hijos o a los sobrinos, se divierten más los adultos que los niños, pero bueno, es como esta parte, ¿no? Que se va transmitiendo de generación en generación y que ha llegado a consolidar y a posicionar la marca tal y como es y como la conocemos ahora y cómo el negocio se ha diversificado también. Entonces creo que es un caso muy bonito. De nuevo, se presenta en Word, lo subo en PDF. Igual, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, me lo pueden hacer llegar, como algunos de ustedes me lo han hecho llegar para irlo revisando por WhatsApp. Y bueno, la idea es que podamos vincular todos los aprendizajes que hemos tenido hasta el momento. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda, compañeros? ¿Ok? Bueno, chicas y chicos, que tengan una linda noche y cualquier otro tema, quedo atenta. Ahorita más tarde ya les dejo subido todo para que lo tengan ahí disponible y voy a introducir para los próximos casos, como les digo, este ajuste y lo vamos a ver un momentito en materia porque sé que nos va a robustecer mucho más esa información que tenemos con respecto a la rentabilidad en los puntos de venta. Entonces, muchísimas gracias. Sí, María. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta al final? Sí, con mucho gusto. Aquí me quedo. Bueno, chicos, buenas noches. Que estén muy bien. Muchas Pasen buenas gracias. noches. Gracias. 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 Hasta luego. Profe, es que nosotros no habíamos visto bien la rúbrica como